noches, Latinoamérica, ¿cómo están? Muchas gracias, Silvia, por esa edificación, por esas palabras tan lindas. Yo también te quiero muchísimo y valoro muchísimo tu amistad y pues todo lo que estamos construyendo juntas y en equipo. Gracias a todos ustedes por estar acá. Felicidades por estar un domingo, mira, yo soy un viernes, un domingo a las 8 de la noche Costa Rica y Centroamérica y 9 de la noche Suramérica y bueno, otras horas, madrugadas en otros países, ¿verdad? Del mundo, que somos un negocio internacional, así que bueno, qué belleza, qué belleza. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, hoy quiero compartirles una información muy linda que me encontré. Ustedes saben que aquí estamos en un proyecto donde constantemente estamos creciendo, donde estamos invirtiendo en nuestra mentalidad y me encontré una información muy linda que quiero compartirles que en lo personal también he puesto en práctica y esa es una de las cosas creo que más valiosas también acá. Así que si estás invitado y te hicieron esta invitación a estar acá, te quiero pues felicitar por estar conectado y obviamente todos los miembros que pertenecemos a la comunidad y felicitarlos por estar acá, porque realmente este espacio es para crecer, para construir y para que empecemos la semana con todo, como dicen los colombianos y la mayoría de personas, y pura vida, como decimos los ticos. Así que bueno, los invito a que anoten lo que ustedes sientan que les puede servir, lo que les puede funcionar para sus vidas. Yo con mucha humildad les voy a compartir lo que preparé y espero que de verdad les aporte muchísimo, muchísimo valor. Así que bueno, me avisan nada más si ya están viendo la pantalla. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, listo. Hoy yo les quiero compartir una información que tiene que ver con prepararnos para triunfar. Así que les voy a compartir algunas llavecitas, ¿ok? Algunas llavecitas que me han servido a mí para abrir puertas y que yo estoy segura que a ustedes también les va a funcionar. No sé si ya vieron la película o han escuchado la historia de esta mujer maravillosa que ven acá, Bethany Hamilton. Bethany Hamilton es una mujer estadounidense de Hawái que hace muchísimos años, hace unos años, tuvo un accidente. Ella es surfista y básicamente desde los 13, muy chiquita, desde los 4 o 5 años empezó a surfear y esa era su pasión porque vivía en la playa con su familia. Resulta que a los 13 años tiene un accidente y se topa con algo que normalmente no sucede, pero ella se encontró en el lugar y en el momento correcto para que un tiburón le arrancara uno de sus extremidades, uno de sus brazos. ¿Ok? Y resulta que fue obviamente toda una tragedia. Imagínense lo que pudo haber sido eso. Los invito a que vean la película si no la han visto. Está en Netflix, haciendo el anuncio ahí. O leer su biografía. Y básicamente ella, pues obviamente imagínense la edad de 13 años que le pase a uno eso. Pues bueno, obviamente le cambia su vida, le cambia su perspectiva. Y muy niña, ella tiene que enfrentarse con un reto, con una situación que la pone a cuestionarse si eso que a ella tanto le gustaba era algo que tenía que seguir haciendo. Y resulta que, bueno, en su historia ella se enfrenta y se confronta con muchas situaciones. Primero que obviamente empieza a llenarse de mucho miedo, de muchos pensamientos negativos y obviamente también en su familia estaban súper asustados, su mamá, su papá, de todo lo que ella vivió y obviamente ustedes, ¿qué creen? Ella empieza a rodearse de obviamente un ambiente lleno de miedo. Que eso es súper normal. Cuando pasa una tragedia así, por supuesto que eso es lo normal. Pero resulta que entonces yo quiero darles la primera llave que a ella y a muchas personas que tienen claridad de lo que quieren lograr, la aplican. Y es las palabras crean realidades. Ella ahí postrada en su cama cuando empieza a recibir a sus amigos y a su familia y a la gente empieza obviamente a recibir información de personas que están asustadas, nerviosas por lo que vivió, por lo que pasó y obviamente ella también con muchísimo miedo. Pero ella toma una decisión y toma la decisión de hacer caso a que las personas abundantes usan vocabulario positivo que se convierten en semillas de riqueza. Y empieza a aplicar este consejo. Y todas las mañanas, cuando has tenido un reto, yo te invito, porque somos seres humanos y no somos perfectos, perfecto solo Dios. Todo el tiempo nos enfrentamos con retos o situaciones o pruebas que nos tambalean, ¿verdad? Que nos sacuden.
Y yo te invito a que hagas esto en el espejo todas las mañanas, como igual lo hizo Brit también en su momento. Y muchas personas lo hemos hecho. Y es vernos al espejo en la mañana y que lo primero que nos digamos cuando nos veamos al espejo son palabras positivas. Regalarnos palabras de aliento, regalarnos palabras que nos empoderen y nos ayuden a salir adelante. Por ejemplo, estoy lista para recibir cuanto deseo. Pase lo que pase, hoy será un día extraordinario o un extraordinario día. Sé que en muchas ocasiones uno se levanta y tal vez lo tradicional no es eso, ¿cierto? A uno lo acostumbraron a levantarse con el chip de correr y de tropezarse con todo y hasta levantarse tarde y hasta diciendo malas palabras. Eso es lo que nos han dicho que es normal o lo que hemos visto, porque pues así es. Pero cuando uno cae en conciencia de que las palabras son poderosas, uno entiende que tiene que tener mucho cuidado de lo que se dice. Y si desde la mañana, desde que abrimos nuestros ojos, nosotros vemos al techo de nuestro cuarto y desde ese momento nos acostumbramos a agradecer, solo por el hecho de poder ver, ya ahí empezamos a crear una atmósfera maravillosa. Y si todavía nos vemos al espejo y nos enfrentamos y nos confrontamos con nuestro ser, que hay personas que ni siquiera se atreven a verse al espejo, porque ya empiezan a verse que el ojo, que la ceja, que la nariz, que el pelo. Pero de verdad, si uno cae en esa conciencia de gratitud, de que tiene salud, que tiene una cama, que tiene una casa, que tiene una familia, y se empieza a decir cosas bonitas, esa semana y ese día van a ser extraordinarios. Y entonces, ¿qué pasa? Abrimos nuestros brazos y le mandamos un mensaje a Dios y al universo diciéndole, estoy lista para recibir. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque además nuestras palabras están conectadas con nuestra mente y por supuesto eso también es un eco que lanzamos, es una energía que lanzamos al mundo, a la vida. Y eso es lo que empieza a llegarnos. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de que nuestras palabras son poderosas, pues obviamente es como abrirnos y decir, si obviamente es positivo, abrirnos, imagínense esa energía tan linda y tan positiva, pero obviamente si es negativo, puede ser mucho más poderoso también eso que nos llegue. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que nos decimos. La segunda llave es el miedo es pobreza. Y aquí quiero detenerme un poco y compartirles esta frase que se dijo ella en algún momento. Mi pasión por el surfing fue superior a mi miedo a los tiburones. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado, o les pasó chiquititos, o nos pasa de grandes, que nos pasa un susto? Y uno dice, uy, no, ya yo ni lo vuelvo a intentar. Nos ha pasado con muchas cosas, ¿cierto? A mí les cuento que cuando empecé, la primera vez que tuve la oportunidad de tomar un volante, tuve un accidente chiquitito. Mi papá es cero paciente. Yo honro y amo a mi papá, a mi padrecito, pero él es cero paciente. Y ahí que lo diga mi esposito, que lo conoce también muchísimo. Y bueno, Silvia también que lo conoce. Mi papá tiene la misma energía que yo, pero él es impaciente y medio. Resulta que un día le digo, papi, quiero aprender a manejar. Y me dice, bueno, no, él no quería, por supuesto, porque sabía que no tenía paciencia, pero bueno, de en tanto que le insistí, cuando tenía como 19 años, me dijo, bueno, vamos. Me monto al carro y desde que me monto al carro el hombre iba estresaditico, me puso nerviosa y yo iba como un saco de nervios. Resulta que en un alto, que hago el alto, él no me dice nada y me mete de la reversa. Porque él no me respeta que yo estoy manejando y yo acelero y me voy para atrás. Y en eso, bueno, le pegué al carro que estaba atrás poquitico porque logré frenar. Pero imagínense cómo yo pude haber quedado, los nervios y más el otro histérico, porque se puso histérico, él no logra manejar sus emociones. Y yo dije, nunca más vuelvo a manejar, yo no nací para esto. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado esto en otras ocasiones con otras cosas? También me ha pasado con la cocina. Por eso en muchas ocasiones no quería cocinar. Porque hacía el arroz y me quedaba horrible. Se me quemaba el agua.
Una vez hice un fresco recién casada que si le preguntan a Harry, se vuelve y se orina la risa contándoles porque fue un fresco terrible que a mí se me ocurrió combinar unas frutas que nada que ver y aquel fresco era horrible. Y yo pude haberme quedado con, no sirvo para eso. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso, cierto? Muchísimas. Pero obviamente yendo hacia el miedo en este caso con Brittany Hamilton, imagínate, ella amaba surfear. Ella sentía que cuando se metía al mar, vivía y volvía a la vida y ella sonreía y era algo que le generaba emoción y vida. ¿Cuántas ocasiones nos hemos tenido que enfrentar con situaciones en las que sabemos que eso nos encanta, nos apasiona, nos llena de vida, pero también nos da mucho miedo? Entonces, uno tiene que aprender a manejar ese miedo y a transformar esas emociones. Entonces aquí brevemente les quiero compartir esta gráfica o esta imagen. Obviamente yo se las voy a compartir desde lo que yo entiendo y lo que yo he vivido. No soy psicóloga, lo aclaro de una vez. Por aquello que haya por aquí un especialista, no soy psicóloga, pero quiero compartirles esto porque en un momento de mi vida lo conocí, alguien me lo explicó y me pareció fascinante y con el tiempo yo también lo he venido aplicando. Nosotros estamos llenos de emociones, ¿verdad? Y también existen frecuencias de esas emociones. En la mayoría de los casos, lamentablemente, no estamos en la frecuencia de la iluminación. Resulta que la frecuencia de la iluminación la tiene, bueno, casi que solo Jesús la tuvo. Entonces, imagínense el nivel de energía, ¿verdad? O sea, yo tengo energía, pero jamás esa. Cuando me presentan y dicen, no, jamás esa. Pero vean qué interesante porque esto nos sirve para hacer un autoanálisis de en cuánto normalmente estamos vibrando, en cuánta frecuencia normalmente estamos vibrando. Yo quiero que revisen esa gráfica y anoten en sus cuadernos normalmente en cuánta frecuencia andan a ustedes. Hagan un examen personal y analícense. Esto es súper importante que nos analicemos. Normalmente, ¿en cuál emoción es la que siempre andamos vibrando? ¿En una emoción de miedo? ¿En una emoción de coraje, que puede ser parecida a pasión? ¿En una emoción de culpa? ¿De vergüenza? Anótenlo ahí, anótenlo ahí. Les voy a dar un minuto para que lo anoten. Un minuto. ¿Listos? ¿Listos? ¿Lo anotaron? ¿Sí? A ver, póngame uno en el chat. ¿Quién anotó? ¿Quién hizo caso? A ver, un uno en el chat. ¿Quién hizo caso y se hizo el autoanálisis? Esto es fuerte porque es confrontarnos y no siempre no nos gusta confrontarnos. Pero estamos aquí porque queremos crecer y aprender, ¿cierto? Entonces, muy bien. Muchos anotaron un uno. Excelente, excelente. De 115 personas veo ahí, bueno, no sé, unos cuantos unos. No veo muchos, pero no importa. Esto queda grabado igual. Después lo podemos revisar y podemos hacer el análisis. Acá lo más importante es que nosotros identifiquemos en qué estado es que normalmente estamos vibrando, no normalmente o cotidianamente. Cuando yo me di cuenta que una etapa de mi vida, creo que a todos nos ha pasado, una época de mi vida yo estuve vibrando mucho en vergüenza. Y aquí me voy a desnudar de emociones y no de ropa, no se emocionen. Que aquí tengo al jefe a la par. Hay momentos en los que uno de verdad pasa situaciones muy complicadas y todas las hemos vivido, ya sea en un tema de salud, en un tema económico, en un tema laboral, en un tema de familia, donde nos hemos equivocado, hemos tomado decisiones incorrectas, hemos metido la pata, como decimos en Costa Rica, y uno vibra en vergüenza o en culpa. Imagínense el nivel de frecuencia que yo tenía en ese momento. No atraía, pero ni una mosca. No atraía ni una mosca. Y resulta que ahí es donde uno empieza a entender por qué es que a veces uno se levanta y dice, me levanté con el pie izquierdo. Primero, cuando uno se levanta con el pie izquierdo, uno no agradece nada, ¿cierto? Uno no agradece nada. Uno se levanta refunfuñando, agarrado con todo el mundo, maldiciendo a veces, ¿verdad? Entonces la vibración está ahí bajísima. Bajísima, bajísima. Pero lamentablemente esa vibración, aunque sea muy mala, lamentablemente atrae cosas malas, ¿verdad?
situaciones complicadas, que te empezás a pelear, que de repente se te quieran los platos, que de repente te cortaste, que de repente chocaste. Cuando le pasan accidentes a uno así a veces es que uno dice, pero qué raro. ¿Por qué me pasa eso? Y porque energéticamente estamos mal. Entonces uno tiene que tener mucha claridad de cómo estamos vibrando, porque definitivamente esto podemos atraer. Y aquí algo que les quiero compartir es algo que también aprendí últimamente, y es que cuando nosotros queremos triunfar, volviendo al tema inicial, cuando uno quiere triunfar, adivinen por dónde tiene que empezar a tratar de estar. Tiene que empezar a tratar de estar entre la aceptación, la voluntad. Por ahí es donde tiene que tratar de empezar a vibrar. Aceptación, voluntad, neutralidad, coraje, orgullo, por ahí. ¿Ok? O sea, en vibraciones por ahí de los 200, 350, por ahí es donde tenemos que empezar a vibrar. Y adivinen por qué. Resulta que el dinero, cuando hablamos de pobreza, por eso hablaba del tema del miedo, el dinero tiene una vibración alta, muy alta. La pobreza tiene una vibración baja. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, es donde nosotros empezamos a enfocarnos en lo que les mencionaba anteriormente, en tener palabras de poder, en palabras que me ayuden a mí a elevar mi energía, en pensamientos que me ayuden a mí a prosperar y por supuesto a que cuando llegue el miedo yo lo pueda transformar en un sentimiento positivo o en una emoción positiva. ¿Ok? Entonces aquí les dejo algunas de las frases que también les puede, o no frases que tal vez puedan repetir, pero cosas que ustedes, que cuando uno la lee, uno entiende y uno lo racionaliza y como que lo mastica para poder entender por qué es que uno tiene que cambiar. El miedo es ignorancia y la ignorancia es la peor de las pobrezas. Cada tropiezo te prepara para un nuevo intento, por eso es que no hay que tener miedo. Es sencillamente una experiencia que nos sucede en la vida. Y uno sencillamente lo tiene que volver a intentar. ¿Qué hubiese pasado si yo me hubiera quedado con ese tropezón que me pegué con el carro y no hubiera vuelto a agarrar el volante? Me hubiese quedado siempre dependiendo de alguien que me quiera trasladar, aún teniendo la posibilidad de manejar. ¿Qué hubiese pasado si uno por miedo no sale y busca ese trabajo que quiere? Que por miedo no va a esa entrevista con esa persona que usted sabe que lo va a llevar a un siguiente nivel. Perdónate también por los errores que has cometido en tu vida. Como dije anteriormente, todos hemos cometido errores. Todos cometemos errores. Pero a veces, ¿qué pasa? Nos quedamos ahí en el error y nos damos látigo, y nos damos látigo, y nos damos látigo, y adivinen en qué frecuencia estamos vibrando ahí. En vergüenza. Es una vibración baja. Entonces, para poder tener triunfos y éxito en nuestra vida, nosotros tenemos que también incluir el verbo fallar en nuestro vocabulario y aprender a soportarlo, no a evitarlo, porque nos va a volver a suceder. Vamos a fallar muchas veces. ¿Qué hubiese pasado si cuando estábamos bebés empezamos a caminar, nos caemos y como nos caemos no volvemos a intentar caminar? Yo nunca he visto un bebé que no quiera volver a intentar caminar. ¿Ustedes han visto alguno? Yo nunca he visto ninguno. Todos los bebés son unos cracks. Es más, los niños no aceptan un no por respuesta. Siempre están insistiendo y así deberíamos de ser siempre con nuestra vida. Alégrate de cómo superas el miedo. Eso es súper importante también, poder aplaudirnos cuando nosotros estamos conscientes de que estamos sintiendo miedo y que podemos transportar o transformar ese sentimiento. Entonces, alégrate de cómo superas ese miedo. Es mejor cometer un error que no hacer nada. Hay muchas personas allá afuera que no están en este webinario, que no conocen esta plataforma de crecimiento, a la que podríamos invitarlos acá para que empiecen a transformar esa mentalidad de que si yo cometo un error, ya yo no aplico. ¿Qué pasa en nuestro sistema educativo? ¿Cómo miden lo que hemos aprendido? Por pruebas, ¿verdad? Por exámenes. Así es como se dan cuenta si es que hemos aprendido o no. ¿Y cuántas veces se fijan en cuántas buenas tuvimos y no en cuántas malas? Y además de todo, usan un lapicero rojo y lo tachan así grandísimo y le ponen a uno que nota mala, que nota buena, no sé.
¿verdad? La buena no, cuando es buena no la ponen muy grande, pero cuando es mala sí. Nos han enseñado a ver el error en todo. Y eso es algo que también nosotros tenemos que tenemos que transformar si es que queremos triunfar en nuestra vida. Si quieres ganar, tienes que fallar. Y cuanto antes, mejor. Entonces no tengamos miedo al fallar, no tengamos miedo al error. Si sentimos vergüenza, si sentimos culpa, si hemos estado en una emoción que vibra bajo, agradezcamos que ya estuvimos por ahí y ya sabemos cómo se siente. Pero también enfoquémonos en cómo lo podemos transformar. La tercera llave es, haz aquello que te apasiona. Haz aquello que te apasiona. Y esta parte me encantó, porque les cuento que hace un tiempo yo no tenía idea de qué me apasionaba. No sé si les ha pasado que hay momentos en los que uno se pierde, ¿verdad? Uno se pierde y uno dice, uy, Dios mío, pero ¿para qué rayo nací yo? ¿Qué es lo que quieres conmigo? No pego en nada. Y aquí les cuento brevemente que cuando yo empecé a estudiar comunicación, bueno, yo desde muy chiquita sabía que me gustaba la comunicación, que era buena para eso, porque siempre he sido buena para hablar, para comunicarme con la gente, y eso ha sido, es algo que yo siempre como que me ha gustado. Cuando estaba buscando qué estudiar, me voy con mi hermano a que me ayude a identificar la carrera, porque yo quería estudiar periodismo, pero también me llamaba, obviamente la comunicación me llamaba la atención, pero estaba entre periodismo y relaciones públicas. Y resulta que, bueno, mi hermano me ayudó y ahí como que me orientó un poquito, yo escogí relaciones públicas y resulta que me desempeño en la carrera, termino la carrera y me voy a hacer una práctica profesional y ahí conozco a una profesora que obviamente fue la persona que me mentoreó, por decirlo así, yo la admiraba muchísimo y gracias a ella llegó mi primer trabajo profesional en relaciones públicas. Acá en Costa Rica mucha gente no sabe todavía qué son las relaciones públicas. Les pasa como cuando nos dicen que hace un networker profesional. Ya yo estoy acostumbrada a que la gente no entienda qué es lo que hacemos. Y resulta que entonces me empiezo a desempeñar en esta compañía como relacionista pública o en un departamento, era la asistente de esa profesora. Y resulta que, bueno, por diferentes circunstancias, yo no doy la talla para ella y tomamos la decisión de que yo iba a salir de esa compañía. Era mi primer trabajo profesional como relacionista pública. Y recuerdo que yo salí súper triste de ese trabajo, cuestionándome si yo realmente había nacido para lo que estudié. ¿Cuántos de ustedes, pónganme un 8 en el chat, cuántos de ustedes les ha pasado algo similar? Que a lo mejor estudian una carrera, a lo mejor ustedes sienten que son para eso, pero hay alguien que les dice y les confronta y los cuestiona, les mueve en el piso y uno empieza a dudar de sus capacidades, de lo que les gusta, de lo que les apasiona. Muchos. ¿Ven qué tristeza? ¿Por qué? Porque la mayoría no se enfocan en ese error, ¿verdad? Lo que estamos hablando anteriormente, en el error, en lo malo. Pues resulta que mi esposito, que en ese momento era mi novio, seguro me vio muy, muy frustrada y se fue y me trajo un libro. Después me compró un libro que decía que eran las relaciones públicas. Y me dijo, amor, léetelo y confirma si realmente estudiaste lo que te apasiona. Y adivinen qué hice. Sí me lo leí, hice la tarea y reafirmé que yo había nacido para esto. Entonces, yo quiero invitarlos a que pensemos. No sé si ya lo hiciste, pero a mí constantemente yo me paso cuestionando esto. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu talento? ¿A qué te dedicarías si tuvieras el tiempo y los medios económicos suficientes? Sé que muchos por acá van a decir, no, yo ya lo estoy haciendo, porque estoy en CILIS, soy un networker profesional, pero hay un don que Dios te dio que nadie más lo tiene. ¿Ya lo tienes claro? Piénsalo y anótalo en esa libreta. Si lo tenés claro, excelente. Si no lo tenés claro, no pasa nada. Es normal que no lo tengas claro. Yo les cuento aquí muy en confianza. Yo no sé si pasa igual en Colombia, en Europa, en Nicaragua, en Panamá, en todos los países donde están conectados, pero hoy en día aquí en Costa Rica está de moda que los chiquillos de 12, 13 años tienen que tener novio a esa edad. Yo no sé si solo pasa aquí.
Eso pasa aquí. No sé si pasa allá. Díganme, porque si no me voy a ir a otro lugar donde no esté eso de moda. Resulta que yo tengo aquí un adolescente, ¿verdad? Y una niña chiquita que ya ahorita entra a la adolescencia, a la preadolescencia. Y resulta que nosotros como padres, desde que ellas empezaron, bueno, desde chiquititas, nosotros siempre hemos procurado estar atentos a qué vemos nosotros que son buenas ellas. A ver cómo qué se les facilita. Obviamente ahí cambiando un poco lo que hemos vivido, ¿verdad? Lo que la sociedad nos ha dicho. ¿Por qué? Por la información que uno va teniendo. Y resulta que nosotros a ellas siempre les hemos dicho, Jimmy, Lucy, investiguen, vean, analícense, qué les gusta hacer, qué les apasiona, precisamente porque con uno no lo hicieron, conmigo no lo hicieron. No sé si con ustedes lo hicieron, pero conmigo no lo hicieron. Entonces yo siempre le digo a Jimena, que es la que ya está como con la etapa de las amiguitas con novio, ¿verdad? Le digo, mami, ¿y será que tus amiguitas ya saben qué es lo que a ellas les gusta y qué es lo que les apasiona? Y adivinen cuál es la respuesta, Jimena. No, no saben. Entonces, Harvey y yo siempre les decimos, chicas, lo ideal en esta vida es que uno se consiga el novio o el marido o lo que usted quiera o el tiniebro cuando usted ya sepa lo que usted quiere en su vida, lo que a usted le gusta, porque tiene una ciencia. Si a mí me gusta cocinar, yo me voy a ir a cursos de cocina o me voy a ir a lugares de personas que hablan de cocina, ¿cierto o no? Si a mí me gusta bailar, yo me voy a ir a buscar a lugares donde hay personas que les gusta bailar. Pero si yo no sé qué es lo que me gusta, cualquier situación y cualquier persona va a ser buena. Y desde ahí, ya yo no sé ni siquiera cuál es mi talento, me perdí. Entonces, es algo que yo quisiera compartirles porque de verdad que en muchas ocasiones nosotros estamos buscando afuera cosas que ni siquiera sabemos que tenemos adentro. Entonces, es súper importante que nos tomemos el tiempo y los minutos que nos regalemos. En las mañanas es el mejor momento, siento yo, para identificar qué es eso que nos apasiona, qué es eso que haríamos si tuviéramos $1 millón en nuestra cuenta. Y eso que te hace sonreír, eso es. Eso es. Eso que te hace sonreír es. Entonces, ¿por qué traigo esto acá? Porque el talento es el que nos va a llevar al triunfo. Es el que nos va a llevar al éxito. Porque Dios nos trajo a este mundo a crear. Él no nos trajo aquí a repetir cosas, Él nos trajo a crear. Y a cada uno nos dio una tarea específica, un talento específico. Entonces el talento es creación más amor. Pero solo vamos a crear cuando nosotros nos identifiquemos o nos demos cuenta que es realmente lo que nos hace sonreír y nos hace felices. Entonces yo te invito a que rescates tu talento y brilles. Porque el triunfo solo va a llegar cuando eso nos sucede. Esta es la última llave, que es la llave que dice que la prosperidad se aprende y es una elección. Y se me olvidó agregar que es una elección diaria. La prosperidad se aprende y es una elección diaria. Si ven esas puertas, imagínense, qué linda la elección de la prosperidad. Vean, es una puerta amarilla, diferente. ¿Qué puerta estás escogiendo hoy? ¿Con qué llave vas a abrir esas puertas? Y como es una elección diaria, adivinen qué necesita. De hábitos. De hábitos. Y ya les di los tips, unos tips para crear esos hábitos. Desde que nos levantamos, pensar positivo, gratitud, decirnos cosas bonitas, tratar de identificar en qué estado estamos para ver cómo lo podemos cambiar, cómo podemos cambiar esa emoción. Pero eso es todos los días, no es solo hoy. Es todos los días. Que cuando se me presenta una dificultad y me siento que estoy fallando, no importa, vuelvo rápidamente al estado en el que yo sé que mi energía se va a elevar.
Tengo derecho a llorar un poquito y patalear, pero rapidito transformo esa emoción, rapidito. Ahí está la sabiduría, en rapidito transformar esa emoción. No quedarme en el pobrecito yo, en que la culpa es que esto, que lo otro. No, rapidito cambio. Es un hábito. Por eso la prosperidad es algo que yo todos los días la voy a elegir. Cuando a mí me ven las personas entrenando en redes sociales, yo comparto eso. ¿Por qué? No porque quiero que me digan, Gaby, qué cuerpazo, Gaby, que no sé qué. No, pues si me lo quieren decir, yo feliz. Pero no es el objetivo. El objetivo es porque yo quiero inspirar a las personas que se pueden. Yo entreno en mi casa. Yo no voy a un gimnasio. Para muchos la excusa es que no tengo plata para ir al gimnasio. O que no tengo tiempo para ir al gimnasio. Pero es que si uno tiene el hábito y si uno se ama y uno sabe que uno quiere estar saludable, yo pues me invento ver qué hago para moverme todos los días y hacer ejercicio. Es un hábito. Y los hábitos, hemos ya leído algunos libros por acá, le puedes preguntar a la persona que te invitó qué libro te puede servir, que estoy segura que te va a recetar y a recomendar el mejor. Los hábitos los podemos crear y se construyen con la repetición. Las oportunidades viajan rápido y son impacientes, así que se quedan con los que están preparados. Cuando nosotros estamos pidiendo oportunidades y nosotros no estamos haciendo todas esas cosas, adivinen qué va a pasar, no la vamos a ver y no la vamos a agarrar. Pero como las oportunidades son impacientes, se van a ir con el que se esté preparado. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos en estas llaves todos los días. Brittany Hamilton, ¿ustedes creen que todos los días se repetía esas cosas? Para volverse a montar en esa tabla y ganar torneos con un solo brazo. Hoy tiene 3 hijos y está casada y es súper activa en redes sociales. Ella se pudo haber sentado a decir, pobrecita yo, se me acabó el sueño, ya no puedo hacer eso. Y esa mujer dijo, aquí me levanto porque me apasiona esto, porque soy buena para esto. Y aunque tenga miedo, lo voy a hacer con miedo. ¿Y qué pasó entonces? Las oportunidades, ella las agarró porque sabían que estaba lista. Su mentalidad estaba lista. Entonces, el que posee la actitud de aprender va a prosperar. El que aún teniendo la aptitud no demuestra disposición, nunca progresará. Por eso es que muchas veces vemos personas con el talento, pero no tienen la actitud. Y se quedan en la culpa, se quedan en el error, se quedan en la falla, se quedan en el miedo, se quedan en el que dirán y no siguen adelante y se pierde ese talento, pero viene alguien que a lo mejor no es muy bueno, pero tiene la actitud. Y ahí es donde tiene resultados. Entonces no se trata de que soy el mejor y por eso es que voy a triunfar. Sí, está bien, tienes el talento, tienes la aptitud, pero también tienes que tener la actitud. Y tienes que también tener estas llaves en mente para poder aprovechar todas esas oportunidades que la vida te presenta. Así que bueno, mis líderes, compañeros y personas que están viéndonos desde Latinoamérica, yo nos invito a que nos preparemos constantemente, todos los días, para que cuando llegue la oportunidad estemos listos. Muchas gracias, Latinoamérica. Buenas noches.